Bueno, pues muy buenos días, ingeniero. Vamos a Yes. continuar con nuestra tercera sesión ya del curso ESCOR, donde vamos a platicar principalmente por aquí el día de hoy de firewalls, bueno, toda la parte del ecosistema o arquitectura de firewalls que incluye firewall, IPS, un poquito de AMP. Eh, que bueno, propiamente vamos a hablar de dos cajas, lo que viene siendo el ASA, que es la primera parte, que sería el firewall desde hace mucho tiempo de Cisco, y la segunda parte va a ser de Firepower, que sería el complemento con la parte de IPS, y también un pequeño giro que está haciendo Cisco en la parte de la tecnología, donde integra de forma completa la parte de firewall con la parte de IPS, que es donde en lugar de tener un módulo de Firepower, lo tenemos como una solución completa. Entonces, bueno, básicamente eso va a ser el tema del día de hoy. Y para esto, lo primero que tenemos por aquí que platicar son algunas cosas que puede hacer por aquí lo que es el ASA. Dijimos el equipo principal de firewall de Cisco. Soporta alta disponibilidad, clúster, VPNs, inspección de protocolos, lo puedo proteger un data center. Obviamente lo vamos a integrar a la red, puede trabajar en modo ruteado, en modo switchado, puede tener varios contextos, puedo integrarlo contra Lice para el tema de control de identidades y además, bueno, también es un equipo que puedo trabajar a nivel proveedor de servicios. Ahora, algo interesante de este es que tenemos varias opciones para poderlo administrar. Primeramente, podemos utilizar el línea de comando. De hecho, normalmente la primera configuración o como recién entramos es línea de comando. Podemos también agregarle una interfaz gráfica que se llama ASDM y también podemos nosotros por aquí agregar, por ejemplo, APIs, podemos integrarlo a la parte del Security Manager o el Defense Orchestrator. Es decir, hay varias opciones en las que lo podemos administrar. Pero por aquí, obviamente nos vamos a enfocar más a línea de comando y también a la parte de la SDM. Pero algo importante por aquí, antes de entrar ya directamente a las características del ASA, es bueno que veamos cómo son que funcionan la parte de un firewall. Y para esto, una siempre de las primeras cosas que podemos hacer nosotros con lo que es un firewall es hacer lo que es un filtrado de paquetes sin estado, que bueno, ya sé que lo habíamos platicado más o menos la vez pasada, que decíamos sin estado, se refiere por aquí a que solamente va a estar viendo lo que son direcciones IP, puertos, pero no analiza lo que es la parte dinámica, no analiza las etiquetas. Ahora, no estoy diciendo que estén mal, simplemente estoy diciendo que es una de las tecnologías que podemos llegar a utilizar. Y cuando hablamos de un filtrado sin estado, igual que la semana pasada, hablamos de la referencia relacionada a una lista de control de acceso. Entonces, esa es la primera opción que tenemos de filtrado, pero es algo limitado. Tendríamos que no solamente va a estar analizando capa 3, capa 4, pero no me va a dar una inteligencia mayor. Y eso me lleva a otra forma en la que podemos también hacer los filtrados, que es lo que le llamamos el filtrado de paquetes con estado, que esta parte con estado vamos a estar aquí generando una tabla de estados. De hecho, es como una lista de control de acceso, pero digamos más inteligente. Eh, por ahí veíamos también era por ejemplo la opción del CBAC, en el caso del ruteador, la parte de Zone-Based Firewall, pero hablando nosotros ahora directamente en un equipo que sí es dedicado a Firewall, en este caso llámese lo que es un ASA, ese sería su modo natural. Sigue siendo a nivel de capa 3, capa 4, es muy sencillo, consume menos recursos, pero tenemos nosotros que aquí sí estamos viendo realmente quién inicia, qué continúa la conexión. O sea, no solamente vemos la dirección IP y el puerto, sino también se analiza lo que son la parte del trigo de handshake, la parte de los mensajes acknowledge, la parte de cómo está interactuando completamente por aquí los dispositivos. Y lo que me genera por aquí, pues obviamente es esta tabla que menciono por aquí de estados, donde ve conexiones, ve los dispositivos, cómo se están comunicando en todo momento. Pero dirás, oye, pues todavía seguimos capa 3, capa 4, eso pues también pues todavía no es muy seguro.
Es donde luego empezamos a combinar otras tecnologías, como por ejemplo lo que viene siendo el AIC. Con el AIC viene siendo donde empezamos a agregar inspecciones, donde necesitamos, por ejemplo, para el tema de LASA necesitaríamos un módulo adicional, propiamente sería la parte que se va a encargar de procesar las capas superiores. Es fácil de configurar, no, bueno, sí pega en el caso del performance, por eso necesitamos un módulo adicional, además que si bien ya está analizando capas superiores, la realidad es que no puede todavía analizar tan adentro. Entonces ya nos da ventajas, pero todavía, digamos, podemos eficientarlo. Y, y es aquí, por ejemplo, donde ahora sí consideramos, en lugar de estar utilizando nada más una IC, podemos considerar mejor lo que es un IPS. Un IPS forma parte también de las tecnologías de firewall, son tecnologías que pondríamos en la frontera, y el cual se basa por aquí en varias tecnologías, primeramente en base a lo que son firmas, por ejemplo, el que utiliza Cisco, que sería la parte de Firepower, sería la parte de los Nord, que bueno, es un IPS bastante conocido. Y normalmente aquí lo que hacemos es que la forma que estaría analizando, bueno, por su forma natural es que analiza firmas y que empieza a restringir cosas, y luego empezamos a ir agregando o permitiendo ciertas informaciones. Esta tiene muchas actualizaciones, digo, eso es algo bueno. Mm, hay veces que tenemos tal vez que hacer ciertos ajustes, pero la idea es que también necesitemos pues poder tener esa visibilidad más profunda, más detallada de lo que está pasando. Ahora, algo interesante por aquí del IPS es que también, aparte de lo que son las firmas, como estoy mencionando, nos va a incluir otros mecanismos como lo que viene siendo el análisis de comportamiento. El análisis de comportamiento lo que va a hacer ahora sí es ver la parte de cómo se supone que debe comportarse cierto protocolo, cierta aplicación, cierto servicio, y empezaría a decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez aparentemente la firma dice que es algo bueno, o más bien, no lo marca como malo, y, pero el comportamiento que me está dando no es el mejor. Es decir, ahí es donde detectamos anomalías, es donde podemos detectar algunos tipos de ataques de día cero. Y el único detalle, bueno, sí hay que ajustar por ahí bien los comportamientos, porque luego no siempre tenemos el comportamiento como se supone que debe funcionar. A veces tenemos ciertas variaciones internamente que nos ayudan a poder trabajar bien. Entonces, bueno, este es más de forma restrictiva, es decir, de forma natural empieza una cosa extraña la bloquea, es donde sí tendríamos que, en caso de que tengamos alguna situación importante, pues modificar el comportamiento. Entonces, bueno, primero estaba el firewall, que es, digamos, la parte del ASA, luego agregamos por aquí la parte del IPS, que sería, hablando puramente de la función, lo que es el firepower. Y también podemos agregar otro tipo de elemento de seguridad que viene siendo lo que son los que es un proxy. ¿Qué es un proxy? Es un equipo que se va a encargar por aquí de quedar como intermediario en el flujo de la información. Es decir, cuando un equipo interno hace una petición de una página mediante una configuración, lo platicaremos la próxima semana, lo que son los casos de los Aaron ports, que es justamente esta parte de los proxies. Tendríamos que el equipo va a tener su configuración, mandando la información, la petición hacia lo que es el ALG, o en este caso el Aaron port, como menciono, y posteriormente él se va a encargar de comunicarse al exterior. De esta forma, en las respuestas, él puede analizar completamente toda la información. En caso de, digo, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer filtrados, de base a URLs, reputaciones, categorías, e incluso también este mismo trabaja con varias tecnologías como la parte de AMP, antivirus, para poder darnos una mejor protección. Ahora, aquí una clásica pregunta es, oye, entonces, digo, se supone que vamos a hablar de firewall y empezamos así muy bien que el ASA y luego, ok, agregamos el firepower, que digo,
normalmente dices, pues está bien, digo, porque finalmente el Firepower, pues sabemos que en la fase que nos encontramos actualmente, incluye una parte de ACE, incluye una parte de Firepower también, lo que llamamos el FTD, y luego empiezas a platicarnos por aquí de que también los Ironport y, bueno, aquí hay un punto importante. La idea de que estemos hablando de esto en este momento para la parte de lo que son los firewalls es que no te puedo decir uno de esos equipos en particular es el mejor. Más bien, lo que tenemos que decir por aquí es necesitamos combinar tecnologías. La mejor forma de podernos proteger es cuando empezamos a combinar varios elementos. E incluso, si bien, por ejemplo, el caso del Firepower, el Firepower Street Defense, lo que es la opción actual de Firepower, él podría hacer todas esas funciones. Siempre va a seguir siendo recomendable, siempre que sea posible, claro está, el que tengamos varios elementos para poderlo proteger, que es lo que le llamábamos el Defense in the Depth, es decir, defensa en lo profundo, que no tengamos dependencia a una sola caja o un solo equipo. El Firepower sí lo puede hacer, pero sí nos conviene, obviamente, separar siempre que sea posible. Entonces, aquí la moraleja de esta parte es, Firewall es un sistema, no es una caja, no es un equipo. Son varias tecnologías que nos van a ayudar a nosotros a poderlo complementar. Entonces, ¿qué puede hacer el ASA? Perdón, ¿había una pregunta, Humberto? ¿No? No, no, adelante, adelante. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el ASA? Que es el primer paso o el primer punto del día de hoy. El ASA puede hacer varias cosas. Primeramente, él puede ver lo que son las aplicaciones, puede hacer lo que es el filtrado de paquetes en base a estados, puede autenticar usuarios, puedo integrarlo con la parte de la IC, puedo también por ahí ver lo que son sesiones, ver los sistemas, toda la parte de accounting, todo eso tranquilamente lo puede hacer. Incluso parte de esto lo vamos a probar en un momentito más. Entonces, tiene capacidades de firewall, capa 3, capa 4, y podemos integrarlo para que podamos complementar lo adicional. Pero aparte de lo que son funcionalidades de seguridad de nuestro ASA, algo que también es importante considerar es que el ASA nos va a ayudar a nosotros en ciertas opciones, por ejemplo, de control de acceso. Por ejemplo, tiene capacidad por aquí para evitar lo que son flooding de negociaciones SIM. Acuérdate que es un tipo por ahí de ataque común que los puede llevar al tema de, de negación de servicio. Él lo puede bloquear sin problema. Puede también detectar y tirar lo que son información que venga infectado con un botnet. Podemos agregar por ahí la parte del IPS. Podemos filtrar también lo que son URLs en base a categorías. Bueno, eso es en base con el IPS. Podemos detectar también lo que son escáneres. Podemos desencriptar, podemos hacer VPNs. Podemos hacer una gran cantidad de opciones utilizando el ASA. Y dentro de todas esas opciones, como te decía, aparte de lo que es todo el tema enfocado en la parte de seguridad, también es importante considerar lo que son las opciones de integración de la red. ¿Cómo que puede hacer? Puede hacer cosas tan sencillas como, por ejemplo, ser cliente de HCP, servidor de HCP, cliente de DNS, soporta PPPoE, es decir, puedo tenerlo como un equipo en frontera. No necesariamente necesito tener un routador y luego el firewall, sino que directamente, si mi proveedor me entrega por ahí un RJ45 a través de Ethernet, puedo recibir la conexión. Eso no necesariamente un equipo adicional por ahí. Podemos también soportar NAT, de hecho eso es una parte muy importante del ASA, todo el tema del NAT. Maneja transacciones, ahorita te las platico. Tenemos soporte de IPv6, soporte de multicast, se puede integrar con WCCP. WCCP, acá tengo la nota, es la integración contra los proxies. Es un estándar, es decir, podemos utilizar obviamente los de Cisco, podemos utilizar también alguno de estándar abierto para poderlo complementar. Podemos manejar ruteo estático, dinámico, soporta OSPF, GRP, RIB, puede trabajar de forma ruteada, que es bueno, principalmente la opción que utilizamos, puede ser también en modo transparente, que este sería una operación parecida
a un switch. Puedo agregar interfaces redundantes, Ether Channel, puedo manejar también lo que es activo o pasivo, puedo tener lo que son contextos, que es la parte de virtualización. Podemos nosotros hacer muchas opciones definitivamente por aquí. Pero esto me lleva a algo pues, importante. Por ejemplo, una de las clásicas opciones es, bueno, ¿por dónde empiezo? Obviamente por aquí estamos mencionando, tiene varias opciones. Y siempre lo primero que por donde tengo que iniciar por aquí es a la hora de que vamos a tener o instalar un ASA. Lo primero que tengo que hacer por aquí es definir cómo voy a trabajar. Puede trabajar en modo ruteado, puede trabajar en modo transparente. El más normal es que yo lo tenga trabajando en modo ruteado. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a ayudar a tener un equipo en frontera, el cual de un lado tengo un segmento de red, del otro lado tengo otro segmento. Podemos aplicar la parte del NAT, podemos aplicar VPNs, podemos aplicar protocolos de ruteo dinámico, eso no hay problema. Pero también puede ser el modo transparente. El modo transparente no es algo que comúnmente utilicemos. Digo, tiene muchas aplicaciones en la parte de data center, obviamente. De hecho, ese es el caso de uso principal para él. Incluso, bueno, ya en data center, pues acuérdate que hay muchas opciones que Eh, podemos tener, distintos módulos, que si el e-commerce, que si la conexión entre servidores. Este, perdón, decías, ¿comentabas algo o nada más era afirmación? no, es lo que te iba a comentar, que el modo transparente siempre se usa más para el tema de data centers, ¿sí? Algunas aplicaciones que no aceptan temas de NATs o de modo ruteado y ocupas que pues, la protección, pero en forma transparente, en modo transparente. ¿Sí? Va a depender mucho de tus aplicaciones. En mi caso, como tengo Firepower, tengo los dos. Tengo unos servicios corriendo en modo ruteado y otro en modo transparente, ¿no? Entonces, está padre, ¿no? Sí, la verdad sí. Este es algo que te puede ayudar bastante. Y de hecho, digo, aquí lo que haces es un puenteo entre distintos VLANs. Digo, el segmento de red sigue siendo el mismo, en este caso 192.168.1.0, pero para que pueda hacer la parte de su trabajo, lo que hacemos es, te das cuenta, aquí tenemos dos vilas distintas, las estamos puenteando nada más para que pueda atravesar. Pero, bueno, sí, definitivamente depende mucho de la aplicación o el servicio que tengas por ahí, y principalmente es para data centers. En la parte de Enterprise siempre nos enfocamos a la parte de ruteado y digo, es lo que casi siempre platicamos, la parte ruteada, porque en transparente deja de haber ciertas funciones. Por ejemplo, no tiene NAT, no soporta ruteado dinámico, pero sí la parte de inspecciones, sí la parte de las reglas, las políticas, eso sí sigue trabajando y vaya, lo hace bastante bien realmente en esa sección. Bueno, entonces siempre hay que empezar decidiendo y dijimos, no sé, un buen porcentaje es ruteado, ciertos casos, principalmente data center, transparente. Ahora, algo importante también por aquí es que es el tema de la disponibilidad, es el tema de aprovechar lo que son los recursos. Una característica interesante que tiene lo que es el ASA es que puede tener varios contextos. Esta parte de los contextos es donde nosotros virtualizamos a nivel hardware lo que es el equipo. Por ejemplo, en este caso tengo lo que es un ASA físico y igual en este escenario estoy dividiendo el ASA como si fueran dos virtuales. Esa parte le llamamos contextos. Si yo tengo un solo ASA con varios contextos, eso trabajaría de forma activo-activo, es decir, todo se encontraría en activo. Pero también esto me va a ayudar en su momento a que yo pueda eh, ir combinando la parte de la disponibilidad con la parte de los contextos, de tal forma que si yo empiezo a agregar, por ejemplo, varios ASAs, que tengo la imagen, ¿no? Varios ASAs con los mismos contextos, vamos a poder combinar para que uno de esos ASA quede como activo en un contexto y el otro quede para otro contexto. Por ejemplo, bueno, aquí tengo una imagen. Aquí en esta imagen tenemos otros, lo que son dos asas físicos. Aquí está uno y este otro es el de abajo, es el asa físico 2. Sin embargo, ambos tienen dos contextos, lo que es asa 1, asa 2, asa 1, asa 2.
y se encuentran trabajando como activo-pasivo, pasivo-activo, es decir, así como tenemos el flujo, por ejemplo, mi amigo, para poderse comunicar hacia el exterior, él vendría por aquí, ahí, acá medio feo, y mi amiga se viene por acá. En el entendido que si en algún momento llegara a fallar alguno de esos, vamos a suponer que falló por el motivo que sea, ese otro pasaría como activo y entonces el flujo, y eso es completamente transparente, vendría por aquí y continuaría por acá abajo, ¿verdad? Ese sería el tema de contextos, eso es algo importante. Ahora, eso es alta disponibilidad, obviamente lo podemos hacer, podemos trabajar con ello, pero hay otra cosa también por aquí interesante, y es que el ASA, a diferencia de otras opciones de firewall, vamos a encontrar que a la hora que vamos a ir configurando, o sea, ya que definimos la zona, ya tomamos decisiones por aquí, lo que es la alta disponibilidad, el siguiente punto es, yo tengo que indicarle a qué zona de seguridad pertenece con las interfaces, se le llama NEMIF, pero no solamente eso, también llevan un nivel de seguridad. Y esto nos va a agregar lo que es la primera opción de seguridad o la primera forma de comunicación de, bueno, sí, de seguridad relacionada a lo que es el ASA, que esto lo que hace por aquí es que yo defino, por ejemplo, aquí tengo un diagrama con tres zonas, zona inside, de meseta, outside, entonces yo le estoy diciendo inside, bueno, aquí está outside, de meseta, zona de seguridad, hay distintos niveles, y la regla de esto es que, por ejemplo, yo todo lo que venga de un número más grande a un número más pequeño, por default está permitido, es decir, yo tendría la posibilidad de comunicarme de inside a DMZ. De hecho, lo voy a poner aquí de forma completa. Ida y vuelta. Eso sí está permitido. Igual me puedo comunicar hacia internet. Ida y vuelta. Eso también está permitido. Podría también, por ejemplo, de la DMZ hacia internet. Ida y vuelta. Sin problema. Aquí lo único, digo, esas son las líneas que sí puedo hacer. Pero pensando solamente en la parte de las niveles de seguridad, tendríamos que, por ejemplo, del web server no puedo comunicarse al inside. Hay que agregarle objetos, hay que agregarle configuración para que se pueda hacer. Igual de la parte externa, en la DMZ, por default tampoco. Igual, lo podemos nosotros configurar, hay que hacer una serie de elementos por aquí para que si nos lo permita, porque sobre todo puedes decir, oye, pues para la DMZ sí quiero que entre el outside, y tal vez hay ciertas cosas que la DMZ sí quiero que se comuniquen, que haga un push directamente la MZ Inside. Bueno, estoy hablando ahorita del comportamiento inicial, solamente considerando las interfaces, considerando lo que es el nivel de seguridad. La forma es del número más grande al número más pequeño, está permitido ida y vuelta. Pero de número más chico a número más grande, que hecho me falta aquí una línea, por ejemplo, algo iniciado desde outside que quisiera entrar a interno, eso tampoco estaría permitido. De número chico a número grande, eso está bloqueado. ¿Se puede permitir? Sí, pero tenemos nosotros que agregar más elementos que solamente los niveles de seguridad. Y eso me lleva entonces a lo que son parte de lo que es la configuración. Algo importante por aquí de lo que es el ASA es que si bien voy a hacer listas de control de acceso, bueno, se llaman políticas, pero de alguna forma van relacionadas a listas de control de acceso, vamos a estar utilizando muchos objetos. ¿Qué son los objetos? Simplemente es donde vamos agrupando las distintas características para nosotros simplificar la forma de conexión. Es decir, por ejemplo, yo aquí en este escenario, digamos que quiero permitir una comunicación entre una red interna y una red externa. Son varios servidores. Bueno, la red interna es la 10300 diagonal 16 y por ahí la dirección 10112, la del lado derecho. Y en la parte externa quiero permitir lo que son tres servidores. 172.16.1.2, 172.16.3.4 y 172.16.5.6. Y aparte, quiero limitarlo solamente a ciertos servicios. En este caso, quiero que solamente puedan utilizar HTTP, FTP, DNS y el ping. Son las únicas opciones que puedo utilizar. Ahora, el detalle
de todo esto es que dirás, bueno, si esto yo lo hiciera con una lista de control de acceso tradicional, como lo hiciéramos en un routedor, pues tendríamos que hacer, por ejemplo, una que diga ese segmento con este protocolo a esta dirección. Y luego tendría que hacer otra línea, este contra este y este, perdón, todavía me falta el primero. Y luego otra línea, este protocolo contra esta dirección. Y empezamos a llenarnos de demasiadas líneas. Digo, creo que más o menos se logra entender por aquí. Y todavía me faltan las combinaciones de acá abajo. Se empiezan a hacer muchas cosas. Es aquí donde me conviene tener objetos. ¿Por qué? Porque los orígenes, los destinos, los protocolos van a ser los mismos. Entonces, lo que voy a hacer por aquí es que dentro de lo que es la política, vamos a estar utilizando o vamos a estar indicando todas las opciones, pero como una sola línea. Por ejemplo, aquí tengo una línea que se voy a permitir, le doy todos los posibles orígenes, todos los posibles destinos y le indico los protocolos, por ejemplo. Igual, por ejemplo, aquí otra. De hecho, bueno, podemos, aquí está, no está limitado al destino y, por ejemplo, algún otro servicio. Entonces, vamos agregando nosotros, agrupándolos, esa es la parte de los objetos, eso es algo definitivamente importante por cuestiones de simplificar las opciones. Ahora, aquí algo importante, aparte de eso, es que si bien estamos hablando de políticas y que se parecen a listas de control de acceso, algo que es importante considerar y que lo vamos a ver el mismo procesamiento en todos los equipos de seguridad, es que siempre hay que configurarlo siguiendo las buenas prácticas de análisis de control de acceso. Es decir, tenemos que hacerlo de lo más específico a lo más general. ¿Por qué? Porque la forma en lo que lo va procesando es de esta forma. E incluso tenemos nosotros que lo que es la última regla, la que llamamos la regla implícita, sigue siendo de forma similar, donde tenemos simplemente todo lo que no se ha permitido está denegado, igual que una lista de control de acceso. Eso también es importante por aquí, el cómo los hemos configurado. Pero bueno, tenemos nosotros. Bueno, antes de esto, de cambiar por aquí de puntito, ¿alguna pregunta de esto? Vale, No, todo muy bien, ¿eh? gracias, gracias. Ahora bien, tenemos entonces, digo, ya más o menos vamos conociendo cómo se enlaza. Tenemos entonces por aquí que a la hora de que lo vamos a administrar, decíamos hay varias opciones. Aquí nada más puse tres, que viene siendo ASDM, que se viene siendo una opción dentro de la caja. Primeramente hay que habilitarlo por línea de comando, que es parte de lo que ahorita haremos, y luego ya entramos a ASDM. Puede ser centralizado con Security Manager, que bueno, ahí podemos agregarlo y podemos agregar varios servicios, varios ASAs. Y bueno, el tener una opción centralizada siempre nos da la ventaja de tener un punto de gestión, correlaciones y poder trabajar de manera más óptima. Pero también hay servicio cloud, que viene siendo la parte de Defense Orchestrator. Ese orquestador de Cisco es interesante porque podemos integrar todas las plataformas de seguridad, ASA, Firepower, Aeron Ports, ICE, todas, así bien fácilmente. Igual también hay orquestadores de otras marcas, pero bueno, no nos vamos a enfocar ahorita en esa parte. Tampoco tengo aquí en esta imagen lo que es la parte de las APIs, también es posible, obviamente por aquí. Ahora, para el tema de lo que es el curso o examen, de lo que es el ESCOR, se enfoca más que nada en la parte de línea de comandos y sobre todo en la parte de lo que es el ASDM. ASDM es una interfaz gráfica, es una que de hecho, bueno, puede estar viviendo dentro de lo que es el navegador, dentro de del mismo ASA en la parte del navegador. Ese luego empieza, sí podemos hacerlo de esa forma, sin embargo, luego no todos los navegadores son soportados y no todos los equipos. Y eso nos lleva a que normalmente terminamos instalando una aplicación dentro de nuestra computadora. Depende de la versión de ASA que utilicemos, puede estar basado en Java, puede ser que no. Pero independientemente de eso, algo importante es que la conexión que vamos a tener entre el ASA y el ASDM va de forma segura. Se utiliza SSL, es decir, HTTPS, va a utilizar por aquí. Por lo tanto, podemos hacerlo de forma segura.
Y siempre que tengo por aquí una interfaz gráfica, pues la simplicidad que vamos a tener es que hay wizards, tenemos por ahí pues fácilmente podemos hacer cosas con este mismo equipo. Ahora, algo, digo, obviamente ahorita en un momentito más nos vamos a conectar a la SDM, por ahí en el laboratorio que tengo, los Dockers, acuérdate que tienen los SDMs, pero antes de llegar a esa parte, lo primero que quiero, o lo siguiente que te quiero mostrar por aquí, es lo que es el pipeline. El pipeline es decir, la forma en la que procesa la información. Tenemos por aquí lo que son varios pasos por donde va pasando la información. Incluso por aquí tengo marcado algunos puntos con los drops. De hecho, bueno, vamos a darle por ahí ¿cómo se llama? Una revisión rápida a cada uno de los pasos. Por ejemplo, recibo el paquete. Primeramente llega por aquí lo que es la interfase. A ese nivel solamente veríamos lo que son contadores. Podemos ver que cómo está llegando, digo, es muy similar a un routador o un switch. Estoy viendo los contadores, si hay algo que esté sobrepasado, la parte de calidad de servicio, cómo lo está procesando. Digo, a ese nivel, digo, obviamente apenas está llegando el paquete, pero ya podemos ir viendo ciertas cosas. Por ejemplo, más que nada en caso de que hubiera un problema capa 1, capa 2, ahí es donde lo podríamos llegar a ver en su momento. Pero el segundo paso es donde ya se empieza a poner un poquito más interesante. El segundo paso tiene la primera parte de toma de decisiones. Y en esta lista, en esta parte de toma de decisiones, él va a decir si es una conexión nueva o si es una conexión existente. ¿Qué significa esto? Si es una conexión nueva, significa que es el primer paquete, incluso podría ser un three-way handshake, o el primer mensaje, el SYN, puede ser el primer paquete de toda la conexión. Entonces, si no es una conexión nueva, va a pasar a otros elementos. Si es una conexión nueva, de hecho se va a brincar por aquí una pequeña parte, que es la que tenemos por acá arriba. Ahora, ¿cómo puedo revisar esa parte? La principal opción que tendríamos para revisar esa parte es Show Con. Aquí nos va a mostrar las conexiones, cómo se encuentra esa opción por aquí. Ahora, voy a suponer que fuera una conexión nueva. Aquí lo que va a hacer es destraducir NAT, pensando obviamente que dices, oye, pues viene algo del exterior, va a revisar si hay alguna regla NAT, por ejemplo, para mandarlo de MZ. Si no es así, pues no pasa nada, no, simplemente lo traduce y se pasa al siguiente. O sea, puede venir que tenga que traducir o no, ahí sería en esta parte. Después de eso, pasaría a revisar listas de control de acceso. Y de aquí, si la lista de control de acceso me permite, me va a dejar pasar. Si no está explícitamente permitido, simplemente lo tiramos. Aquí es el primer paso donde lo estaría tirando. Ay, perdón, me estoy pasando por aquí. Aquí está la parte de lo que son las traducciones del NAT. Y bueno, aquí estábamos en listas de control de acceso. Aquí en esta parte lo podemos revisar con el comando show access list a la interfase correspondiente y veríamos la lista de acceso y también lo que son los contadores. Ahora, algo importante es que todos los paquetes que son denegados van a ser también logueados. Por ejemplo, aquí estamos viendo un log donde dice denegamos el TCP, origen, destino y nos indica cuál fue la lista que se encargó de tirarlo en este momento. Ahora, algo interesante definitivamente es esta sección correspondiente a la lista de control de acceso. ¿Por qué? Porque dirás, ok, si es una conexión nueva, por aquí es donde viene pasando el flujo, ya pasamos la destraducción o bueno, sí, destraducción del NAT. Entonces, por aquí lo que vamos a tener es que, según lo que decíamos hace rato, la primera parte que me ayudaba a la parte de seguridad eran los niveles. De más a menos es permitido ida y vuelta, de menos a más está prohibido, pero ahora agregamos esta opción de lo que es la lista de control de acceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa por aquí? Mira, yo aquí tengo dos secciones, tengo en medio lo que viene siendo un ASA. La regla inicial es, yo voy de más a menos, eso aunque tenga o no tenga lista de control de acceso, eso lo voy a dejar pasar. Eso es completamente, es el modelo de flujo normal. Pero si yo no quiero permitir ciertas cosas como estas, podemos agregar una lista de control de acceso y aquí podemos nosotros detenerlo.
Sí es importante definitivamente que vayamos combinando, si no, pues quedaría de forma muy simplista. Ahora, vamos a completar un poquito más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, igual aquí en el flujo que tenemos nuevamente, donde voy de nivel de seguridad más alto a otro del mismo nivel de seguridad? Según la regla que decíamos, de más a menos, eso está permitido sin problema, pero si tengo dos interfaces del mismo nivel de seguridad, no me lo va a permitir. Tengo que agregarle una opción adicional que se llama Same Security Traffic. Yo tengo que permitirlo para que sí me permita poder pasar. Ahora, ¿qué pasa si yo combino el Same Security y le agrego también una lista de control de acceso? Digo, si la lista de control de acceso me está bloqueando, dijimos, lo va a desechar. Igual, lo mismo por el sentido contrario. Si yo no tengo el Same Security, me bloquea. Agregamos Same Security, si me permite. Si aparte agregamos una lista de control de acceso, aquí va a ser bloqueado. Sí nos altera completamente la forma de operación, la lista de control de acceso. Y también, por ejemplo, bueno, que estábamos en dos niveles iguales. Igual si vamos nosotros de más a menos, dijimos, esto no hay problema. De menos a más, ahí esto sí me lo va a bloquear. Pero si yo quiero que sí pueda avanzar o sí pueda conectarse, agregamos una lista de control de acceso permitida. ¿De eso alguna pregunta de las listas de control de acceso? Ahí donde dices tú de menos a más, ¿a qué lo haces alusivo? ¿A las direcciones IP de Internet o por la cantidad de sesiones que hay de host detrás de la red? No, del menos a más se refiere por aquí. Acuérdate que una primera parte que tenemos que hacer es, y de hecho, ahorita lo vamos a mostrar en el laboratorio, yo creo, para que quede más claro. Primero le ponemos a las interfaces un nombre y de la mano Ok, con el nombre hay que indicarle el nivel de seguridad. A eso me refería, ah, al nivel de ok, seguridad. ya está bien, ya con eso tenemos. Vale, gracias. Bueno, después de que pasa las listas de control de acceso, ahora sí lo que sigue es la inspección de los estados. Va a revisar quién inicia, son opciones que puedo agregar por aquí de inspecciones a nivel de capa 7, DNS, FTP, ZIP, y este nos va a ayudar a nosotros a poder ver, eh, permitir o denegar según sea en base a protocolos. Por ejemplo, hay un dato bien interesante que mucha gente luego les causa conflictos, es que sí existe una política por default por aquí de inspecciones de estados, pero lo curioso de esta política es que por default no deja pasar el ping. Deja pasar varios, pero no deja pasar el ping por default. Entonces, a veces causa conflicto donde la gente está trabajando, oye, es que no me llega el ping, pero sí me da el navegador. Ok, es nada más, es por la cuestión de la parte de inspección de los estados. Se agrega simplemente por ahí, en este ejemplo, a lo que es la parte del ICMP a las inspecciones y listo, no pasa nada. Entonces, este por aquí va a estar analizando toda esa información de cómo va a estar pasando y cualquier cosa que no permita la inspección, igual lo puede tirar y también, ¿cómo se llama? Podemos reportarlo a través de un syslog, a través de the box en caso de ser necesario. Y después de esas inspecciones de estados, lo podríamos, lo podríamos mandar al módulo de Firepower, lo que le llamamos el IPS. Ese, en ese paso tendríamos nosotros que me estoy refiriendo a un equipo físico, el cual agregamos al módulo. Ese módulo de Firepower tendríamos que redireccionarlo. Es algo que podemos hacer, es algo que todavía sigue siendo funcional. Cada vez es menos recomendable, pero sigue siendo funcional. Ya que aquí lo que tenemos que es que como, aunque es un módulo, se configura de forma independiente. Incluso pensando yo que tengo ASA más el módulo Firepower, tendríamos nosotros que cuando hago una resolución de problemas, por ejemplo, utilizando el Packet Tracer, no me considera el Firepower. Pero eso es lo que me va a llevar al rato a por qué me conviene utilizar el Firepower Tree Defense. Viéndolo que sería prácticamente, es muy parecido a lo que es el flujo, pero ahora el que va a tomar el control va a ser el Firepower primero y después el ASA. Bueno, ahorita te explico bien cómo está eso, pero es otra forma en la que lo podemos trabajar. Ahora,
Para esto tendríamos nosotros que dentro de la política, que se llama Policy Map, aquí le agregamos nosotros, hay que indicarle que le vamos a mandar la redirección y le tengo que indicar cómo va a estar operando. Normalmente le ponemos así como está, SFR, Fail Open. Esto es que, bueno, va a tratar de mandarlo al Firepower, pero en caso de que no conteste, va a seguir trabajando o va a continuar lo que viene siendo el flujo. Y eso va relacionado a lo que son las políticas que puedo configurar por aquí en mis dispositivos. La forma que se hace viene siendo mediante tres elementos. ClassMap, que es le va a indicar qué es lo que va a estar buscando. Policy Map, donde estamos indicando qué voy a hacer con ese tráfico, en este caso que lo voy a mandar al Firepower. Y lo último que faltaría por aquí es la parte del Service Policy, que es donde aplicamos esto en nuestro dispositivo. Aquí en este caso, como es la política global está aplicado en todo el flujo de lo que sería el Firepower. Pues bueno, esa parte la vamos a dejar pendiente. Digo, obviamente ahorita vamos a platicar más al ratito sobre Firepower, pero no en este flujo, porque de hecho sobre equipos actuales que normalmente los virtualizamos y demás, el Firepower o el módulo, perdón, módulo Firepower no se puede virtualizar, pero sí lo puedo hacer de otra forma, que es el Firepower Threat Defense. Pero ahorita llegamos a ese punto. Después de que ya pasó por aquí, o en su defecto, que ya sea pasó la inspección de Stateful, o ya sea que lo hayamos mandado o no mandado al Firepower, pasa a otra sección por aquí de lo que es el NAT. Pero ahora es donde va a traducir. O sea, al principio era, me llegaba la información, si hay necesidad de traducirlo, se traduce. Ahora en este caso más bien es, si voy a la salida y necesito traducirlo, voy a ver también las reglas del NAT. Y algo interesante por aquí del NAT es que te platicaba, el caso del ASA tiene tres secciones donde podemos manejarlo. Tenemos nosotros lo que es el NAT manual, que es la primera sección. Luego tenemos lo que es el Object NAT, que también se llama AutoNAT. Y luego tenemos lo que viene siendo una última sección que nuevamente se llama NAT manual, también se le llama doble NAT o también se le llama el After Auto NAT. O sea, tiene varios nombres. Ahí Pero me perdí un sí, poquito más. ¿Podrías explicarlo otra vez esa parte de lo que hablamos de esto del NAT, por favor? para allá voy, para allá voy. Todavía estoy dándole contexto apenas. Ok. ¿Está bien? Dame un segundito nada más. Entonces, bueno, tenemos nosotros que el NAT definitivamente es una parte muy importante dentro de lo que es dentro del ASA. De hecho, es cierto, te decía, aquí justamente es algo que a veces causa un poquito de confusión y más que nada porque tenemos tres secciones, ¿no? Tenemos lo que viene siendo el NAT manual, el AutoNAT y luego siendo lo que es el After Auto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar por aquí? De hecho, lo que es la parte correspondiente a la sección 1 y sección 3, esas se configuran directamente aquí en esa sección. La parte del AutoNAT se configura o se puede configurar desde la parte de los objetos. Pero en sí, ¿qué es lo que viene haciendo? Mira, yo tengo, por ejemplo, que si yo pensara en el NAT tradicional, que viene siendo lo que es la salida a Internet, o sea, lo que es el PAT, ¿no? O sea, simplemente la comunicación de interior a exterior, normalmente lo hacemos ya sea en la parte del AutoNAT o en la parte del After Auto. ¿Por qué? Porque en la parte de la Object NAT, simplemente dentro del objeto, lo digo que ahí mismo haga las traducciones. Al final no voy a estar modificando todo, solamente es la opción de salida. A diferencia del After, que es lo último, que ese puedo hacer lo que es una configuración completa. Puedo traducir, también se le llama doble NAT porque puedo traducir origen, destino, puertos, puedo traducir cualquier elemento dentro de las direcciones o dentro del paquete. El AutoNAT está un poquito limitado, no puedo traducir todos los elementos, solamente algunos de ellos. Ahora, algo importante por aquí, y antes de terminar de cómo vamos a configurar esta parte, tenemos que el que tengamos tres secciones es que el manual, dijimos, puedo tener doble NAT. Entonces, eso
Esa sería la primera y la última parte, y en medio está el objeto. Y eso se ha hecho de esta forma, porque recordemos lo que mencionaba, todos los temas de seguridad se procesan de arriba hacia abajo. Entonces tenemos que llevar bien el orden. Por eso lo que decía, si yo pienso lo que es la salida de Internet, normalmente se lo aplicamos en la última sección. Cuando hacemos, por ejemplo, un acceso a una DMZ, generalmente lo hacemos en la sección 1. Va variando, obviamente aquí lo importante es ver en qué orden está procesando toda la información para poder nosotros tener bien toda la seguridad y todas las traducciones necesarias. Ahora, dentro de esto, de hecho, para la mano todavía por aquí, y ahorita te voy a mostrar unos ejemplos para que quede todavía más claro todo esto. Tenemos entonces que el NAT vamos a tener las tres opciones. Esto lo podemos revisar con el comando showNAT, podemos revisarlo en la parte de la SDM y, y siempre va a buscar lo que viene siendo el match más exacto. Por eso siempre lo hacemos lo más general a lo más grande. Va a buscar primeramente la primera regla o la primera sección. Si no hay nada por ahí, segunda sección. Si no pasa por ahí, tercera sección. Ahora, de esto, lo que son las reglas de manuales, primera y tercera sección, decía, lo configuramos directamente en esa parte del NAT. Pero lo que viene siendo el AutoNAT no se configura igual, más bien, eso lo vamos a configurar de otra forma, que es mediante objetos, y dentro del objeto le indicamos nosotros lo que viene siendo las opciones. Es más, déjame te muestro cómo quedaría esto en parte de línea de comando. Por ejemplo, si yo quisiera natear un host en particular, lo que hago es crear un objeto, Object Network, le ponemos un nombre, le ponemos por aquí nosotros la dirección, en este caso es host, y dentro de este mismo objeto, aquí es donde estoy nateando de inside outside, cuál es la dirección externa que va a utilizar. Puedo también hacerlo en base a red, igual tengo por aquí lo que es una red, hago el segmento de red, le indicamos igual interno, externo y el segmento que voy a utilizar externo. O también podría ser la parte del path, donde tenemos nosotros igual nuestro objeto, segmento, y le indicamos, bueno, se indica lo que es inside outside, indicando la interfase va de interno a externo, y que utilice la información de la interfase externa. Ahora, si te das cuenta, aquí estamos indicando nosotros origen y destino, pero solamente estamos viendo la traducción, es decir, cómo voy a modificar mi source, o sea, lo que viene siendo mi origen, a la hora que salimos. Nada más. A diferencia, por ejemplo, de lo que viene siendo el Twice NAT, Manual NAT o lo que es la primera y tercera sección, aquí también voy a tener objetos, pero aquí el detalle del objeto es que no le estoy nateando dentro del objeto. Más bien, creo los objetos para hacer toda la configuración y luego genero la regla del NAT. Esta va, digamos, de forma global, o sea, dentro de Configure Terminal, no dentro del objeto, y le indicamos igual interfaz interna, interfaz externa, cuál es nuestro origen, es base a lo que vienen siendo mis objetos. En este caso, estoy diciendo que la parte del source no lo estoy cambiando. De hecho, si te das cuenta, es el mismo objeto como original y como traducción. Y en este caso, por ejemplo, también lo que viene siendo el destino, estamos haciendo la intervención del otro y finalmente este más, que también queda. Es decir, eso sería, o en este ejemplo que estoy poniendo, es lo que le llamamos una excepción y eso nos puede servir para temas, por ejemplo, de VPNs. Ahora, así como lo estamos teniendo, quedaría en la primera sección. Si yo quisiera que quedara en la tercera sección, habría que agregarle aquí, le pone after auto y con eso ya me lo manda a la tercera. Ahora, ¿por qué lo ponemos o por qué estoy hablando que es una excepción y por qué tendría que ir al principio? Porque acuérdate que va procesando de arriba hacia abajo. Entonces, para el caso de una VPN, pues que necesitamos que sea rápida y además de que es para que no vaya una traducción entre mis segmentos de red de los dos sitios que tengamos. Luego vamos a hacer pruebas con VPNs.
Y ahí quedará eso de la excepción, debe quedar un poquito más claro, pero ya con esto sí queda más claro la diferencia entre los de objetos y el doble twice, o el doble NAT, perdón. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ahora, después de esto, lo siguiente que va a hacer es buscar la información de qué interfaz es la de salida. Aquí también, si no hay interfaz de salida, simplemente lo desecha. Va relacionado a toda la parte de las opciones y los objetos, que es donde estamos diciendo esa parte del NAT donde indicábamos una interfase contra otra interfase, cómo va a traducirlo, o ahí le va a indicar para dónde tiene que ir. Después de esto, busca lo que es la tabla de ruteo. En esos dos pasos puede tirar paquetes en caso de que no encuentre lo que es la salida. Después de esto, se nos va a buscar lo que es información de capa 2, que es donde entraría la parte de lo que es el ARP. Si no me contesta el ARP, bueno, pues se puede desechar. Digo, también por aquí lo podría tirar. Si todo está bien, digo, debe poder tranquilamente poder salir hacia su destino. Y aquí nuevamente encontraríamos información relacionada a la interfase. Con el show en la interfase podemos ver lo que son contadores de paquetes de salida. Entonces, así como entró, aquí lo estamos viendo cómo está saliendo. Y para terminar por aquí la parte de teoría de lo que es el ASA, ese ya más o menos lo habíamos platicado, pero de todas formas es importante. La forma en la que vamos a agregar políticas avanzadas del ASA es mediante lo que se le llama los tres elementos, que es el Class Map, Policy Map, Service Policy. Y este va a servir para ajustar lo que son políticas de inspecciones, va a servir también para lo que es configurar calidad de servicio, inspecciones de tráfico de capa 7, y también, bueno, podemos agregarle lo que son aplicaciones dinámicas donde él puede, en base a nombres, él puede hacer un análisis de esto. Bueno, esa era esta primera sección, que es la parte del ASA. Y de esto